epidemiología, las definiciones, la respuesta inmune, el endotelio, el MIS en Colombia y algunas perspectivas y debates. Para iniciar, el mundo pues, que conocemos, cada uno de nosotros que está en esta conferencia, pues nunca ha conocido realmente una pandemia tan solo ahora. Y la última vez que tuvo el mundo una pandemia de estas dimensiones posiblemente fue en la gripe española ya hace unos años, y como lo dice la foto a la izquierda, es una pandemia que fue mortal y cambió el mundo. Y seguramente esta también hará con los mismos resultados un cambio pues en nuestro planeta, lo que esto signifique. Esta nueva pandemia inició en China, como todos lo sabemos, en Wuhan, sobre el 12 de diciembre del 2019. Muy rápidamente empezó a tener una rápida expansión, especialmente en el continente europeo, que se tornó después de la parte asiática en el foco inicial de la pandemia. Y tras haber infectado y haber tenido un gran despliegue en varios países, la OMS declara la pandemia y toda una alerta, invadiendo posteriormente Norteamérica, y muy pronto Latinoamérica empieza a tener sus casos de infección por SARS-CoV-2. Hacia más o menos el 6 de marzo del 2020, Colombia reporta su primer caso, y de ahí en adelante Latinoamérica se convierte en un foco de la pandemia mundial. Para hablar algo acerca del SARS-CoV-2 en términos generales, pues como ya sabemos, tiene una elevada transmisibilidad. Su severidad y la letalidad está más que todo documentada en población de riesgo, en población adulta de riesgo. El 81% cursan asintomáticos a leves y un 19% de moderado a severo. Y los que lo hacen de moderado a severo están documentados factores de riesgo como son una edad superior a 60 años, la obesidad, la hipertensión, la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas y los inmunocomprometidos, que los llevan a una afección tan severa que hace un SRA y una falla orgánica múltiple, que es lo que a todos estamos acostumbrados a leer y escuchar. Posiblemente en esta fase de la pandemia algunos de estos aspectos han podido cambiar, y vemos cómo población adulta joven sin factores de riesgo están entrando a las unidades de cuidado intensivo en estos momentos, a diferencia de posiblemente los primeros picos, y es cosas que tenemos que aún investigar y aclarar, pero seguramente también ha cambiado un poco el panorama inicial. Pero cuando nos concentramos en la población pediátrica, definitivamente encontramos que estaba registrándose desde el principio, que es una población en donde usualmente la infección cursa asintomática entre un 80 al 90%, y que realmente el compromiso respiratorio pues era bajo, y la mortalidad, por lo tanto, descrita para población pediátrica era baja. Estas son las cifras colombianas. Que cabe anotar, y de una vez decirlo público, hay que agradecer al doctor Pablo Vázquez, que desde el inicio de la pandemia realmente nos ha tenido bien documentados, y han llegado estas cifras a nuestros diferentes chats de comunicación de manera inicialmente diaria y posteriormente casi semanal, pero donde nos ha tenido muy bien documentados sobre las cifras en Colombia. Como ustedes pueden ver acá en azul, pues están los casos de adultos, y cómo van a ver en café realmente cómo la población pediátrica en comparación con la de adultos pues realmente está un poco menos afectada, pues definitivamente sus cifras de mortalidad y compromiso pues son diferentes. Cuando vemos específicamente el panorama de la infección de SARS-CoV-2 en niños, pues encontramos lo que ya hemos dicho, que el 80 y el 90% son asintomáticos o leves, y como hemos visto, pues han sido también los más sacrificados en esta pandemia, encontrando entre un 4 y el 10% con un compromiso leve a moderado que requieren hospitalización, y un porcentaje de estos, que usualmente, como digo, va entre 4 a 10, puede ingresar a las unidades de cuidado intensivo por el compromiso severo de la enfermedad, que usualmente inicialmente era por respiratorios, por digamos un compromiso respiratorio, pero que posteriormente empezamos a ver que tenía una nueva presentación de la cual nos vamos a referir en el resto de la noche. Las mortalidades para los niños bajas, reportadas entre 0.1, 0.3, y el primer estudio, y eso es muy importante resaltar, que empezó a tratar en Latinoamérica de mirar nuestras cifras, es el estudio CAKE, cuyas siglas pues, son el de Critical Coronavirus and Kids Epidemiology Study. Empieza a mostrar las primeras cifras dando una mortalidad del 5% y algunos resultados que más adelante vamos a ver, pero pues claramente es una iniciativa que arrancó mostrando el panorama que se vive en los niños de este lado del globo terráqueo.
Entonces, si miramos digamos, miramos este MISC, cómo fue su presentación y su aparición, vamos a ver esta cronología, más o menos sobre el 24 de abril, en el Reino Unido, se hace una carta al editor de Lancet describiendo los primeros 8 casos que ellos vieron de niños en donde veían una respuesta inflamatoria importante con una clínica muy sugestiva de lo que hasta en ese momento era para nosotros la enfermedad de Kawasaki, pero además tenía un compromiso bastante también parecido al shock tóxico que no se alcanzaba a dilucidar y no sabían por qué estaba teniendo tanta presentación ese Kawasaki y había relación con la infección por SARS-CoV-2. Ya más o menos hacia el 1 de mayo, el Royal College empieza pues, saca sus criterios y los define para una respuesta inflamatoria sistémica pediátrica temporalmente asociada al COVID-19. Y el 14 de mayo el CDC publica sus criterios para lo que ellos denominaron MISC, que es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19. Y como decía bien Byron, posiblemente vamos a ver a través de la literatura múltiples nombres para esta entidad. Vamos a hablar de Kawasaki Light, podemos encontrar Kawasaki similar, hasta Kawasaki COVID, SINTAC o MISC. En términos vamos a escoger un nombre para el resto de la charla y digamos que nosotros hemos acuñado pues comúnmente y hemos adoptado la nomenclatura del CDC y lo vamos a durante la charla a hablarlo como MISC. Entonces el CDC inicia o publica sus criterios el 14 de mayo y al día siguiente lo hace la Organización Mundial de la Salud. El CDC lanza sus criterios y le dice a Estados Unidos que hay una alerta y que por favor cada caso lo reporte al CDC. Y ya para el 29 de julio del 2020, Gottfried presenta uno de los primeros informes con uno de los volúmenes más grandes, con 570 pacientes de Estados Unidos, y logra ver que definitivamente el MISC tiene una connotación de heterogenicidad y denomina 3 fenotipos que más adelante vamos a ver. O sea, los niños se presentan con diferentes características que pudiéramos rotularlos en 3 fenotipos. Y posterior a eso empieza a través de todo el mundo a haber reportes de casos como en Francia y como bien habíamos dicho anteriormente, Cake empieza a dar sus primeros reportes. El primer reporte lo hace con 17 pacientes recogidos en unidades de 5 países y 10 unidades y encuentra y hace una descripción de este compromiso en niños infectados por SARS-CoV-2 en donde hay una gran clínica síntomas gastrointestinales y donde el 76% de ellos cursa como manifestación principal con neumonía. Y posteriormente, sobre el inicio más o menos a finalizar o mitad de año 2020, tras una iniciativa del doctor Byron Piñeros en el cual nos ofreció unirnos y creamos un grupo, digamos como de 4 líderes que tratamos de unir a muchos intensivistas para tratar de tener nuestros datos, se empieza a crear el proyecto MISCO, en donde invitamos a muchas unidades del país a tratar de poder tener nuestros datos y empezar a crear nuestras bases de datos para conocer cuál era el comportamiento en nuestra población, para ver si había diferencias con el mundo. Hicimos un trabajo realmente arduo en donde se ha recogido pacientes desde ese momento, más o menos sobre mayo-junio del año pasado, de una manera retrospectiva y prospectiva, y como bien lo dijo el doctor Byron Piñeros al inicio, estamos en una fase de preprint en el BMC Pediatrics con 79 pacientes. Entonces, para arrancar, tenemos que tener más o menos las definiciones del MISC. El CDC de Atlanta plantea que los criterios de MISC son un paciente menor de 21 años que haya presentado fiebre mayor a 38, subjetiva por más de 24 horas, con laboratorios que muestren inflamación 1 o más, que están dados por elevación de la PCR, la BCG, el fibrinógeno, la procalcitonina, el dímero de ferritina, LDH, interleuquinas, y con presencia de hipoalbuminemia o linfopenia. Enfermedad severa que requiere hospitalización con compromiso de 2 órganos y evidencia de infección por SARS-CoV-2, ya sea por RT-PCR o serologías con antígenos positivos o un nexo epidemiológico por exposición en las últimas 4 semanas.
sin ningún otro pues, diagnóstico plausible posible. Asimismo, plantea cómo considerar MISC en caso de muerte pediátrica con la evidencia de que hay una infección por el SARS-CoV-2 y si tiene criterios de Kawasaki completos e incompletos, pues que cumplan la definición. La definición de OMS plantea como primer criterio que sea un niño adolescente entre 0 y 19 años con fiebre mayor o igual a 3 días y dos de los siguientes aspectos. 1, compromiso de rash o conjuntivas no purulentas como signos inflamatorios mucocutáneos a nivel de la cavidad oral, en manos o pies, presencia de choque o hipotensión. Como tercero, compromiso cardíaco, ya sea por disfunción cardíaca, pericarditis, compromiso valvular o anormalidades en las coronarias por eco o elevación de las troponinas y pro-BNP. Como cuarto, la evidencia de coagulopatía, que estaría dada por la elevación del dímero D, los tiempos de coagulación. Y como quinto, problemas o sintomatología gastrointestinal, como diarrea, vómito o dolor abdominal. Y que presente la elevación de marcadores de inflamación, como la BCG, PCR y procalcitonina. Y evidencia de esa infección por el SARS-CoV-2, con RT-PCR, test de antígenos, serologías positivas o el contacto por exposición con pacientes con COVID-19. Y sin ninguna otra causa microbiológica de infección, ya sea sepsis bacteriana o shock estreptocócico, etc. Entonces, cuando vemos esos pacientes, esos criterios diagnósticos y toda esa sintomatología, nos enfrentamos a que el MISC realmente tiene unos componentes que se comparten con algunas otras entidades y que nos hacen tener claro que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, como es con la enfermedad de Kawasaki, el shock por Kawasaki, el síndrome de activación macrofágica, la linfocitosis hemofagocítica LH, pues HLH, el shock tóxico por estafilo o estreptococo y entidades autoinmunes, y este punto también es importante, tropicales, porque estamos en un país como Colombia, en donde en muchas áreas de nuestro país encontramos dengue de manera importante y es uno de los diagnósticos diferenciales. Cuando vemos estas entidades que se parecen o que comparten elementos con el MISC, vamos a ver que hay algunas diferencias entre ellas. Cuando vemos la edad de presentación, posiblemente vamos a ver que la Kawasaki lo vamos a ver más o está reportado más en niños pequeños, menores de 5 años, y como el shock tóxico usualmente en niños superiores a los 10 años o escolares grandes. Y el MISC posiblemente muestra que las edades promedio son escolares entre 8 años. Cuando vemos la diferencia étnica, está reportada que el Kawasaki es más de una etnia asiática y el MISC, o más frecuentemente encontrado en la casuística americana, lo ven más en los hispanos, en los afroamericanos y de últimas en los blancos. Y en el shock tóxico, pues no hay una variación frente a la etnia. El compromiso cutáneo es muy típico y la mayoría de los pacientes con Kawasaki es un signo predominante. El rash, el enantema, etcétera. Mientras que en el shock tóxico, la piel o los signos cutáneos son usuales, pero las características es más de eritrodermia y de petequias. En el MISC hay signos cutáneos que son muy similares al Kawasaki, pero el espectro puede mostrar que están presentes en menos del 50% de los niños. Cuando vemos el punto de estabilidad hemodinámica y el soporte que requieran UCI, usualmente en el shock tóxico pues está presente. En cambio, en el Kawasaki es muy bajo el porcentaje de compromiso de inestabilidad hemodinámica, tan solo en los pacientes que presentan el shock por Kawasaki, que es más o menos menor del 5%, mientras que en el MISC la inestabilidad hemodinámica es un signo que es muy frecuente, como lo vamos a ver en los datos más adelante. Las complicaciones cardiovasculares son más en términos del Kawasaki, de las dilataciones coronarias y procesos aneurismáticos, algo de miocarditis, pero es poco común, y en el shock tóxico la disfunción miocárdica sí es común y el compromiso valvular por regurgitaciones también. En el Kawasaki, en el MISC, realmente las complicaciones cardiovasculares, como las vamos a ver más adelante, son más de miocarditis y de disfunción miocárdica, y las dilataciones y los procesos aneurismáticos coronarios tienen un porcentaje un poco menor. Definitivamente para el MISC los síntomas predominantes van a estar en el tracto gastrointestinal, mientras que en el Kawasaki realmente los síntomas gastrointestinales son raros. Y vamos a tratar de en la siguiente diapositiva poner estas cosas como más en balance
frente a Kawasaki y MISC. Si miráramos en la edad, como la decíamos, Kawasaki menor a 5 años, MISC un poco superiores, son escolares usualmente arriba de 8 años en el 80%. Su momento de aparición, el Kawasaki no hay una relación clara, puede ser en cualquier momento del año, a veces lo relacionan con cuadros infecciosos 2 semanas antes. En el caso del MISC hay una relación de temporalidad frente al pico de COVID en la población general, que más o menos es de 4 semanas, cuando en la población general se presenta el pico 4 semanas posteriores, posiblemente vamos a ver cómo se acrecientan los números de MISC. Los síntomas predominantes en el Kawasaki van a ser piel, ojos, adenopatías, mientras que en MISC va a estar dado en el sistema gastrointestinal y inestabilidad hemodinámica o shock. Y sus laboratorios va a haber, en el caso del Kawasaki, más leucocitosis, linfopenia y trombocitosis, con PCR elevado y piuria, mientras que en el MISC va a haber un predominio más de linfopenia, ferritinas elevadas, PCRs, dímero D bastante altos, troponinas y LDH. Y el requerimiento de UCI, usualmente en Kawasaki, como lo decía, el shock por Kawasaki es bajo, menos del 5%, pero usualmente ingresan a las UCIs por el paso de inmunoglobulina en términos de la monitoría, mientras que en el caso del MISC, realmente su ingreso a UCI tiene que ver también mucho con la inestabilidad hemodinámica, en la necesidad de soporte vasoactivo, como vamos a ver posteriormente, ventilación mecánica y el manejo de la injuria renal aguda. Pero ¿cómo el virus hace su ingreso? Entonces, como vamos a ver, pues realmente el virus se contagia por aerosoles, que es la mucosa del epitelio nasal, el epitelio de la cavidad oral o ocular, y lo hace a través de estos, porque el SARS-CoV-2 se pega a su receptor, que es la enzima convertidora angiotensina 2, y hace sus primeras replicaciones. Usualmente, cuando logra a través de un sistema inmune, etcétera, hacer un control de eso, posiblemente la sintomatología tan solo sea de tracto respiratorio superior, en donde hay posiblemente algo de enofagia, rinorrea, o posiblemente de pronto hasta nada cuando cursan con un cuadro asintomático, pero si no se logra un adecuado control por el sistema inmunológico, puede progresar y empezar a hacer su descenso, como el caso muy frecuentemente de los adultos, como vamos a ver, y compromete una infección de la parte del epitelio alveolar, y empieza a haber todo el compromiso que ya claramente sabemos en adultos con el cuadro de neumonía, SRA, etc. Pero definitivamente hay una expresión diferente de la enzima convertidora angiotensina y de la TMPRSS2, que es una proteína muy importante, porque ella va a permitir y va a favorecer que ese virus ingrese más fácil a la célula. Es una proteasa transmembrana de serina 2 que va a ser, como vamos a ver más adelante, vital. Y la distribución en el cuerpo no solo va a estar dada en el epitelio de la mucosa oral, ocular o de la parte respiratoria, sino que además en el cuerpo está distribuida tanto la enzima convertidora angiotensina 2 como TMPR2SS2 en las neuronas, en las células gliales, en las células de la cilia nasal, como lo hicimos inicialmente, en el epitelio gastrointestinal y también pues en la piel y en la parte renal. Entonces, ¿cómo entra el virus? Como lo decíamos, hace toda su replicación gracias a que se une a su receptor, que es un receptor de la enzima convertida en angiotensina 2 a través de la unión con la proteína, con la glicoproteína S o spike. Como vamos a ver en esta gráfica, hace su unión al receptor y gracias a la presencia de este MTPRSS2, que lo que él hace es un clivado y cebado de esa proteína unida al receptor que facilita posteriormente que esta envoltura viral haga su fusión y pueda ingresar a la célula, y una vez dentro de la célula
ese material genético se libera y usa la maquinaria de la célula a través del ribosoma para hacer su replicación, que posteriormente utilizará el aparato de Golgi para hacer todo este proceso de ensamblaje que va a llevar finalmente a la exocitosis de la partícula viral replicada usando la maquinaria de la célula y posteriormente pues la muerte de la célula. Siempre nos hemos planteado el por qué los niños y los adultos tienen una evolución diferente. Se han planteado múltiples teorías, algunas en donde se habla de que los epítopes, que comparte epítopes con el sarampión y la rubeola, que en los niños está documentado que hay una exposición a múltiples virus en la edad infantil y también a otros coronavirus y que podría por estas infecciones repetidas respiratorias tener algo de protección. Y también, dado que tenemos claridad de cómo hace su ingreso el virus al cuerpo y a las células, vemos cómo hay una menor expresión a nivel pulmonar de estos receptores de la enzima convertidora angiotensina 2 y del TMPRSS2, que podría explicar por qué de pronto a nivel pulmonar los niños no tienen tanta compromiso respiratorio como sí los adultos y esto, como lo decía anteriormente, porque la distribución, acá esta es una gráfica que muestra la distribución de estas dos moléculas en el cuerpo. Vemos cómo está presente a nivel del cerebro, de las células del sistema nervioso central, del corazón, del hígado, de los riñones y de los intestinos. Tanto la enzima convertidora angiotensina 2 como la proteasa transmembrana de serina. Entonces, dado que los niños tienen mayor expresión a nivel extrapulmonar, podría explicar por qué justamente la sintomatología de los niños está dada a nivel extrapulmonar. Y especialmente los órganos que, como vemos, están con mayor expresión de estas dos proteínas. Y finalmente, porque la respuesta inmune entre los niños y los adultos, pues también puede mostrar una diferencia. En esta tabla básicamente se ve como no solo es la expresión de esa enzima, sino que como también el interferón 1 hace una elevación rápida en los niños, mientras que en el adulto no se da, como hay una elevación rápida de los linfocitos en la fase inicial en los niños, en los adultos no tanto, como las células citotóxicas T citotóxicas pueden estar normales o altas en niños y en los adultos disminuida, y como todas las células antiinflamatorias y de regulación en los niños está alta y en los adultos en cambio no. Y pues eso muestra claramente la diferencia de la severidad de la infección que pues se ve entre niños y adultos. Entonces, a continuación, lo que vamos a ver es cómo el epitelio es un órgano fundamental, es un lugar fundamental para la infección por SARS-CoV-2 y especialmente por el tema que nos atañe hoy, que es el MISC. Sin duda, la activación endotelial y toda la disregulación que genera el SARS-CoV-2 en el epitelio va a ser muy importante. Cuando tenemos un epitelio sano, el epitelio sano tiende a haber vasodilatación, a haber un control de la permeabilidad vascular, a hacer un efecto antitrombótico y antiinflamatorio. Pero cuando hay una disfunción, que es lo que va a generar el SARS-CoV-2 en el endotelio, vamos a ver cómo hay algo de cómo prima y cómo empieza a desregularse ese epitelio y empieza a haber tendencia a la vasoconstricción, se incrementa de manera muy importante la permeabilidad vascular, empieza a haber todo un proceso de favorecer hacia la trombosis y hacia la inflamación. Entonces es lo que vamos a ver a continuación. Esta activación endotelial y esta disregulación inicia cuando el SARS-CoV-2 se une a la enzima convertidora angiotensina 2. Y definitivamente su unión genera un downregulation de esa enzima convertidora angiotensina 2. ¿Y qué favorece qué genera ese downregulation de la enzima convertidora? El angiotensinógeno, la angiotensina 2, que como vemos surge tras toda la cadena que inicia con el angiotensinógeno, que gracias a la renina se convierte en angiotensina 1 y gracias a la enzima convertidora angiotensina en angiotensina 2, una vez está formada la angiotensina 2, se requiere que la enzima convertidora en angiotensina 2 lo degrade, como vamos a ver, como podemos ver
en la parte superior, en donde gracias a ella se da pues esa acción frente a la angiotensina 1 y 2 y se hace una degradación pasando la angiotensina 1 a angiotensina 1,9 y la angiotensina 2 a angiotensina 1,7. Entonces, al haber un downregulation tras la unión del SARS-CoV-2 con la enzima convertida en angiotensina 2, pues definitivamente hay un acúmulo o hay un aumento de ese angiotensina 2. ¿Y qué pasa? Que haya un aumento de esa angiotensina 2. Pasan básicamente 4 fenómenos importantes. Uno, que al tener elevado el nivel de angiotensina 2 vamos a tener trombosis microvascular. 2, vamos a tener coagulopatía. 3, vamos a tener tendencia a la hipofirinolisis. Y 4, vamos a tener un proceso proinflamatorio. Entonces, asimismo, como dijimos, uno de los elementos primarios o uno de los efectos grandes de la angiotensina 2 elevada por ese downregulation de la angiotensina, de la enzima convertida en angiotensina 2 es promover la trombosis. ¿Y cómo lo hace? Porque al estar aumentado esa angiotensina 2, induce la expresión del inhibidor 1 del activador de plasminógeno, que como está acá, al estar induciendo su expresión, ese activador 1 del plasminógeno que está en las células endoteliales, pues va a inhibir al activador de plasminógeno y al activador de plasminógeno de uroquinasa, como está en la gráfica en la parte inferior. Entonces, estos dos fenómenos que se están dando, pues va a favorecer que haya una hipofibrinolisis. Entonces, al inhibir ese activador de plasminógeno. Entonces, como vamos a ver, por primera parte, de medida, hay una síndrome o hay una tendencia a la hipercoagulación. Entonces, se va a dar porque en ese momento hay toda una activación de la cadena intrínseca a través de los NETs que hacen una activación de ese factor 2, así como la superficie y la exposición de esa membrana basal que está pues en la parte, digamos, del vaso sanguíneo, y eso hace una activación de la vía intrínseca de la coagulación, haciendo una activación del factor 12, que pasa a ser activado, y de ahí la cadena de la vía intrínseca. Pero asimismo la vía extrínseca se va a activar por ese compromiso y esa activación del factor tisular que va a llevar finalmente a la producción del coágulo de fibrina. Entonces, por un lado vamos a tener la tendencia a formar el coágulo y por el otro, como ya habíamos visto, el elevado número de angiotensina 2 dado por el downregulation de la enzima convertida en angiotensina 2 va a generar que esté hay un aumento de la expresión de ese inhibidor de activador de plasminógeno y por lo tanto va a haber toda una tendencia a la hipofibrinolisis, lo cual va a generar o va a favorecer que haya una formación de trombos y todo ese proceso inmunotrombótico pues se va a estar realmente muy elevado. Entonces, esa activación del endotelio y toda esa inflamación, vamos a ver cómo en el COVID todas esas cadenas, todas esas vías de señalización y de activación están íntimamente relacionadas. Y vamos a ver cómo esos macrófagos que están muy activados por todo el proceso inflamatorio y de infección generado por el SARS va a generar una gran cantidad de interleuquinas y va a generar un gran daño del endotelio y del glicocális con su degeneración, lo cual claramente va a favorecer que todas esas uniones entre las células se vea alterada y cómo toda esa homeostasis de la regulación de los compartimentos se vea alterada y cómo hay una activación clara también de las vías del complemento que pues genera todo un proceso realmente de inflamación de manera sostenida que lleva a todos los procesos que ya conocemos. Definitivamente la injuria endotelial y el endotelio es una pieza fundamental en el MISC y hay muchos casos reportados. En este reportan básicamente un caso de MISC en donde ellos hacen una medición, realmente lo hacen solo a través de medición sérica de muchos de los elementos del glicocális que están alterados justamente por su daño y degradación. Y en esta imagen lo que traemos a ustedes es cómo en la Fundación Cardioinfantil seguimos de cerca el endotelio. Pues es, de pronto ya lo han visto con anterioridad, es el videomicroscopia sublingual, el GlycoCheck que todos usamos en las mañanas. Esta es la foto a mano izquierda de un niño con MISC y la toma que hacemos
Y a mano, en la parte central, está algunas de las tomas de cómo se ve esta microscopía sublingual, en donde esta foto muestra unos vasos tras el paso de una bolo de solución salina y cómo se ve que hay algo de recuperación de ese paso y ese PBR que mide el glycocheck, y cómo también hay un reclutamiento de los capilares. El punto es que en múltiples artículos se hace referencia a cómo el endotelio es una pieza y una piedra angular del MISC. Aquí he referenciado varios en donde se concluye que definitivamente hay una disfunción endotelial que podríamos llamar una endotelitis, con un proceso inflamatorio exagerado en donde definitivamente hay una inmunotrombosis porque hay un estado procoagulante e hipofibrinolítico. Como hemos visto en esa gráfica cronológica de toda la parte del MISC, habíamos visto cómo tras la alerta que había aprendido el CDC con la definición de sus criterios y la obligación de sus centros a reportar los casos de MISC, Gottfried hace su reporte con un número elevado, 517, si no estoy mal, pacientes, y encuentran que no todos se comportan igual, que definitivamente hay diferentes presentaciones, y considera que hay fenotipos. Entonces se hace una descripción de 3 fenotipos que podríamos resumir en términos generales en esta tabla, en donde el fenotipo 1 es ese de compromiso multisistémico, notorio, que en este caso es muy florido, la clínica extrapulmonar, donde gana mucho los síntomas gastrointestinales como la diarrea, el dolor abdominal, el vómito, en donde hay un compromiso cardiovascular y inestabilidad importante con shock y miocarditis. Ellos lo encontraron en el 35.6 de sus pacientes, y a nivel de laboratorio se encontraban de manera importante la linfopenia, la elevación de la PCR, la ferritina, el dímero D, las troponinas y el proBNP. Y veían que las dilataciones coronarias estaban alrededor del 21%. En el fenotipo 2, que es ese fenotipo respiratorio, pero que asimismo cursa con una muestra de respuesta inflamatoria sistémica, encontraban que el dato, la clínica predominante era la tos, la dificultad respiratoria, la neumonía y el SRA, que su frecuencia en su grupo de pacientes era más o menos del 29.6%, y que en ellos las dilataciones o el compromiso aneurismático era de 15.8%. Y finalmente en la clase número 3, lo que llaman Kawasaki o similar al Kawasaki, estaba presente un 34.7%, la clínica era predominantemente, encontraban una gran presentación mucocutánea, y que la infección por SARS-CoV-2 estaba usualmente, documentada con serologías positivas, y la RT-PCR tan solo de un 20%. Usualmente en el fenotipo 2 es donde la RT-PCR estaba frecuentemente estaba positiva en un grupo superior de pacientes, en el 84%. Y la mortalidad difería en los diferentes fenotipos, siendo el de mayor mortalidad del tipo 2, el que tiene una predominancia respiratoria, y digamos que en frecuencias similares en mortalidad, tanto en el tipo 1 como en el tipo 3. Entonces, tras haber visto, todo este tipo de reportes en la literatura, fue que surgió la idea de poder hacer este estudio multicéntrico, colaborativo, para saber los datos realmente de la población colombiana frente a esta nueva entidad, y fue cuando nos unimos para poder hacer este estudio, que realmente este es un momento importante, y que cabe anotar que lo vamos a aprovechar para agradecer a cada uno de los participantes de las 14 unidades que nos han colaborado y que siguen con mucha fuerza trabajando para seguir recolectando nuestros pacientes. Y a continuación lo que yo voy a hacer es mostrarles un poco cuál fue los resultados de nuestra investigación. Cuando encontramos el primer resultado fue ver que nosotros tuvimos una relación de temporalidad de la infección SARS-CoV-2 y la aparición de MISC similar a la que la literatura había descrito. En la parte derecha y superior encontramos una gráfica del Reino Unido, en donde en azul está la presentación de la infección en la población general, y cómo más o menos unas 4 a 6 semanas tras haber logrado su pico empieza también a presentarse los casos de MISC, que están en rosado. En la parte inferior
y durante el resto de la charla, como van a ver, nuestras gráficas van a estar acompañadas de la infografía o los datos, como la infografía de MISC que nosotros creamos, y vamos a ver cómo nuestros datos mostraron un hallazgo similar frente a la temporalidad, y vamos a ver cómo más o menos nosotros tuvimos un pico de MISC más o menos en el mes de agosto, que estaba muy en concordancia con el pico en la población general. En esta primera tabla que les traemos, o que les traigo, son los datos demográficos, clínicos y de laboratorio y tratamiento de los pacientes que ingresaron al estudio colombiano de MISC. La edad, la mediana fue de 7 años. Cuando mirábamos por género, el 59% fue masculino, y encontramos que el estatus nutricional, realmente el 57% de nuestros pacientes fue normal, su estado nutricional, y teníamos obesidad en el 29.5%. Posiblemente en otras series mostraban que era más frecuente en niños obesos, nosotros no lo vimos así. Y también tuvimos niños con estados de desnutrición que fueron un poco inferiores, del 5.1%. Tuvimos un dato muy importante, como van a ver ahí, que tuvimos una mortalidad del 9%, que más adelante la vamos a tratar, pero es un dato muy importante porque realmente es una mortalidad que preocupa, porque realmente es muy superior a la documentada en otras series a través del mundo. Y otro dato que realmente vamos a ver más adelante también es cómo los días que pasaron entre la aparición de la sintomatología y su consulta fue muy superior en los niños que fallecieron, siendo de 6 días para los que fallecieron y de 5 para los sobrevivientes. En esta tabla vamos a iniciar la comparación de los datos que tuvimos de nuestra población colombiana frente a la casuística posiblemente en ese momento más importante, que era la de Reino Unido y la de Estados Unidos. Entonces, en este caso vamos a comparar los hallazgos de fiebre que estaban presentes pues en todas las series, porque es parte de los criterios diagnósticos, y vamos a ver cómo los cambios en cuanto a las lesiones mucocutáneas, las linfadenopatías y la inyección conjuntival estaba en los niños colombianos. Tuvimos realmente un poco más de linfadenopatía que la serie americana y de Reino Unido. Y en cambio, en los de la serie americana tuvieron más cambios mucocutáneos y tuvieron más conjuntivitis, inyección conjuntival, que la que tuvimos nosotros, igual con la del Reino Unido. Cuando comparamos los hallazgos del sistema gastrointestinal, vemos que los niños colombianos tuvieron una frecuencia de presentación del tracto gastrointestinal superior a los de la serie americana, y tuvieron más diarrea y más dolor abdominal que la serie de Reino Unido, y posiblemente muy similar en la del náusea y vómito. Cuando vemos el por qué afecta tanto el tracto gastrointestinal, los reportes o la literatura dice que posiblemente es una fisiopatología multifactorial, que tiene que ver algo el daño directo del virus en las células del tracto gastrointestinal por la presencia de mayor expresión en los niños a nivel de, como ya hemos hablado, la enzima convertidora en angiotensina 2 y la presencia de mayor expresión del TMPRSS2, y cómo los procesos endoteliales podrían generar un proceso isquémico en la microvasculatura, especialmente el intestino delgado, y eso lo vimos después de revisar algunos casos, un artículo de una necropsia, y asimismo dice que esta sintomatología florida a nivel del tracto gastrointestinal puede ser porque el virus genera también una alteración de la flora. Estas son imágenes de la literatura de lo que se puede encontrar si hiciéramos imágenes a los niños de MIS que cursan con dolor abdominal. Ellos reportan frecuentemente que hay un compromiso de la mucosa colónica, en donde en la primera imagen, la número A, la imagen A, vemos cómo esa mucosa está inflamada con las flechitas blancas. Vemos a nivel de la foto B cómo no solo hay compromiso irregular de la mucosa, sino que asimismo hay un proceso de ascitis, acúmulo, con las flechas negras, y cómo en la foto D hay un engrosamiento transmural muy importante y un proceso ascítico que se ve especialmente documentado con las flechas blancas. Y a nivel también de la vesícula biliar, se ve que hay un edema de esta, y adenopatías mesentéricas. Todos estos hallazgos pudieran explicar el dolor abdominal y la molestia que presentan nuestros niños
si a todos les hiciéramos imágenes del tracto gastrointestinal o TACs o ecografías. Entonces, hay que tener muy claro que los niños se presentan mucho con esta sintomatología y no es para nada infrecuente que sean llevados a laparoscopias con la sospecha de procesos quirúrgicos abdominales como apendicitis y pues realmente se blanquean y encuentran que posteriormente que lo que tiene realmente es la presentación de un MISC. Asimismo, hay presentación a nivel del hígado y clínica de compromiso del hígado por el MISC y por el SARS-CoV-2. En la serie, en nuestra corte, encontramos un paciente, en los pacientes colombianos, que cursó con una falla hepática de dimensiones muy importantes, con una respuesta inflamatoria documentada exagerada, que cursó con una ferritina, un dímero D, y se documentó interleuquina 6 elevada, que cumplía criterios también de HLH. En este paciente se manejó con inmunoglobulina, con bolos de metilprednisolona, recibió ciclosporina y también cursó con compromiso renal y un amonio obviamente elevado por el compromiso hepático, que requirió hemodiálisis venovenosa continua al inicio y hemodiafiltración venovenosa continua. Hay descrito en la literatura el compromiso que se da en el hígado por la infección por MISC y consideran que es multicausal, que hay un efecto citopático directo por una expresión a nivel de los colangiocitos de esa enzima convertidora angiotensina 2, asimismo que puede estar afectado el hígado porque hay una respuesta inmune incontrolada que también afecta a las células hepáticas y porque hay una dilatación sinusoidal y esteatosis macrovesicular producto de esa alteración o de esa infección o respuesta inflamatoria producto del virus en estas sinusoides. Entonces, los pacientes que cursan con compromiso hepático en el MISC se asocian a pobres desenlaces, como el paciente que tuvimos que falleció. Cuando vemos las características de los pacientes colombianos frente al sistema cardiovascular, vamos a encontrar que definitivamente se presentan con frecuentemente shock, en el 87% de los cuales estaba con hipotensión o un shock descompensado ya el 78%, y que había disfunción miocárdica importante. La dilatación coronaria y aneurismas, como vimos, es más o menos del 25% y compromiso valvulares en un porcentaje menor. La efusión pericárdica estuvo frecuente en un 36% de nuestros pacientes y la arritmia en un 14%. Tuvimos elevación de troponinas y proBNPs en el 51% de los pacientes, las troponinas, y en el 82% de los pacientes que tuvieron compromiso cardiovascular estaba elevado el proBNP. Cuando comparamos específicamente los hallazgos cardiovasculares de los niños colombianos de MISCO frente a los de la serie americana y del Reino Unido, encontramos que nuestros pacientes tuvieron mayor shock, MISC es azul, importante a mano izquierda, también más elevación de troponinas y elevación del proBNP, así como el derrame pericárdico y la hipotensión. En estas gráficas de radar mostramos no solo cómo los mismos hallazgos se ven claramente las diferencias frente a las dos series, en donde había más shock, más compromiso de elevación de tanto troponinas y LDH, como también lo que ya hemos referenciado en los otros sistemas, como hay más compromiso de vómito y diarrea en nuestra serie que en la de ellos, como tenemos más linfopenia que en la serie americana, y cómo ellos tienen más obesidad que nosotros. En la del Reino Unido, que está a mano izquierda, vamos a encontrar cómo hay más soporte inotrópico, más uso de esteroide y monoglobulina, y nosotros tenemos una edad superior, y cómo ellos tenían más inyección conjuntival que nosotros y algo más de dilatación coronaria. Cuando revisamos el compromiso cardiovascular y específicamente del ritmo, podemos encontrar que están documentadas en un 19% de pacientes que pueden cursar con bloqueo de primer grado. Puede haber un compromiso en el PR en estos pacientes y puede haber usualmente una aparición más o menos sobre el 8º día de la enfermedad y cómo se resuelve en promedio a los 3 días. Asimismo, podemos encontrar que hay no solo un bloqueo de primer grado, sino que también puede haber prolongación del QT, puede haber inversión de la onda T, algunas digamos, en las diferentes,
elementos, varias diferentes paredes y las representaciones en el electrocardiograma, y cómo las taquiarritmias, pues digamos, no son tan frecuentes como por ejemplo sí en nuestra serie, en donde había taquicardias supraventriculares, etcétera. Cuando revisamos en la literatura que hallamos a nivel ecocardiográfico, pues los hallazgos son múltiples. Encontramos que hay documentado una disfunción sistólica, hay disfunciones diastólicas, hay un compromiso coronario que, como decía, no es tan frecuente como en el Kawasaki, pero hay un compromiso coronario que puede estar alrededor del 4 al 21% de los pacientes. El derrame pericárdico también en las series americanas y de otras latitudes es importante. En ellos se encuentran en este artículo primordialmente el 32%, y también encuentran que la fracción de eyección pudiera estar o está conservada, pero hay cambios sutiles en la deformación miocárdica que se detectan y que pueden sugerir que hay disfunciones miocárdicas subclínicas. Entonces, realmente en MISC vemos mucho la disfunción miocárdica, y eso es un elemento muy importante que tenemos que tener cuidado cuando arrancamos todo el manejo hídrico de estos pacientes. Cuando revisamos entonces la parte respiratoria de los pacientes MISCO que entraron, vemos cómo hubo un requerimiento de soporte ventilatorio mecánico en el 28% de nuestros pacientes, y el 31% de ellos rehusaron cánula de alto flujo como sistema de soporte. Nosotros tuvimos un poco más de ventilación mecánica que los americanos y muy similar a la del Reino Unido. Y cuando miramos el sistema renal, vamos a ver cómo es uno de los órganos que también se ve afectado de manera importante en MISC. En nuestra casuística, en MISCO, encontramos un compromiso renal en el 29% de nuestros pacientes. Cabe decirles que este dato es importante y posiblemente sea de una de las próximas publicaciones que saque el equipo para poder tratar de indagar un poco frente a los factores y los elementos que estuvieron presentes en estos pacientes que causaron el compromiso renal. Cuando miramos la injuria renal en los pacientes con infección por SARS-CoV-2, especialmente, digamos, los que ellos llaman COVID-19 versus los de MISC, o sea, los que fueron realmente netamente respiratorios, vamos a ver cómo la injuria renal está presente en ellos más o menos en un 8 al 2%, y en el MISC está con una frecuencia superior. En este reporte reportan más o menos 18.2%. Pero vamos a ver cómo posiblemente se recuperan más rápido los niños de MISC que los niños con COVID. El compromiso renal realmente tiene múltiples explicaciones. Puede ser de un efecto directo del virus, porque hace un colapso glomerular, hace todo un daño endotelial, un proceso de coagulopatía y activación de complemento e inflamación con presencia de microtrombosis, daño pues endotelial, todo ese compromiso del glomérulo. Asimismo puede estar dado por el manejo de los líquidos en la unidad cointensivo, el soporte ventilatorio mecánico, los nefrotóxicos y todo el compromiso de hipovolemia y injuria tubular aguda que se puede dar por la sintomatología con la que cursan, en donde hay fiebre, sepsis y diarrea, y asimismo por un efecto indirecto de lo que ellos llaman un organ crosstalk, en donde hay toda esa respuesta inflamatoria también de otros órganos podía afectar pues este. En esta siguiente diapositiva lo que quise mostrar a ustedes era cuando hicimos o evaluamos las características clínicas y de laboratorio de los niños que sobrevivieron y no sobrevivieron en nuestro estudio MISC. ¿Qué encontramos? Que los niños que no sobrevivieron tenían una consulta o una admisión al sistema de salud más tardío que los que sobrevivieron. Quiere decir, los niños no sobrevivientes consultaron más tarde. Asimismo, encontramos que había una injuria o un compromiso renal más frecuente en los niños que no sobrevivieron. En nuestros pacientes fallecidos, el 85.7% tenía un compromiso de injuria renal, y el 100% de nuestros pacientes tenía ferritinas por arriba de 500. Asimismo, el 100% de los pacientes que fallecieron tuvieron requerimiento de soporte ventilatorio mecánico, y pues en el 85% requirieron diálisis. Cuando hicimos una regresión logística y tratamos de evaluar estas variables para mirar si había riesgos aumentados, vimos cómo la arritmia tiene un riesgo
o le da a estos pacientes que debutan con una alteración del ritmo un 35 veces más riesgo de fallecer que los pacientes que no debutan con un proceso arrítmico, y cómo la diarrea y la ferritina baja, especialmente por debajo de 500, en estos pacientes que debutan con diarrea y ferritinas bajas, realmente tienen una menor posibilidad de fallecer por esta entidad. En esta diapositiva es una infografía que creamos para la publicación, pero la traje a colación en esta noche para resaltar los elementos primordiales que encontramos. Nuestra mortalidad es muy elevada, es el 9%, y encontramos que nuestros niños que fallecieron tenían consulta tardía al sistema de salud, ferritina por arriba de 500 y compromiso cardiovascular en la totalidad de los niños. Entonces, esto hace que necesitemos pensar que tenemos que tener un acucioso diagnóstico, una consulta temprana e iniciar manejo rápido, porque nuestros niños no están accediendo adecuadamente, y puede ser porque desafortunadamente podemos tener algunas limitaciones en nuestro sistema de salud que les permite llegar rápido a las unidades y a los hospitales a ser atendidos. En las últimas diapositivas finalmente vamos a tratar de resumir un poco cuál puede ser el manejo de este síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19. Les traje aquí una publicación del grupo de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo, de su comité de sepsis, que es una publicación que en mi forma de ver es muy bueno, porque trae unas recomendaciones que se tratan y que se ponen para países de limitados recursos como nosotros. Entonces, el manejo inicial, como bien lo trae la diapositiva, inicia con una detección temprana. Posteriormente, todos los objetivos de una resucitación y de una reanimación que parten de un aporte de oxígeno como parte fundamental de la estrategia, que además está descrita en las guías de sepsis. En el siguiente punto, cómo se debe hacer una resucitación con líquidos, que también cabe anotar, y es muy importante resaltar que debemos recordar las recomendaciones de las guías recientes de la campaña de supervivencia de la sepsis, en donde es importante mirar si tenemos o no la capacidad de poder ofrecerle a ese paciente rápidamente una unidad de cuidado intensivo, o si no tenemos esa capacidad, porque de ahí va a depender el volumen que vamos a administrar a ese paciente, el tiempo en el que vamos a colocar esos líquidos y la forma de hacerlo. Y en esto quiero ser muy precisa, porque como vimos en el sistema cardiovascular, los niños de MISC tienen una alta frecuencia de disfunción miocárdica. Y si yo no manejo adecuadamente los líquidos de MISC y no cuento con una unidad de cuidado intensivo rápida que pueda ayudarnos, fácilmente vamos a poner a ese niño en mayores dificultades. Entonces tenemos que ser racionales, tenemos que evaluar la situación en la que nos encontramos del paciente, si está choqueado o no está choqueado, y si está descompensado o no, y si tenemos la opción de poderlo transportar rápidamente a una unidad de cuidado intensivo, para decidir el tipo de resucitación hídrica, que debe ser muy individualizada. Como tercera medida, el uso de vasoactivos rápidos, acorde a las condiciones clínicas del paciente, el que ustedes consideren la lectura de su hemodinamia en ese momento. Podemos optar por adrenalina o noradrenalina. Asimismo, la terapia antibiótica, cuando sospechamos que haya una coinfección bacteriana, importante resaltar que si el paciente está con sepsis pero no presenta shock, posiblemente nos da tiempo de poner un cubrimiento antibiótico en 3 horas, pero si el paciente está con signos de shock, tenemos que ser muy acuciosos y arrancar rápidamente el cubrimiento en la primera hora si tenemos la sospecha de la presencia de coinfección bacteriana. Y asimismo, una estabilización y continuar la monitoría de manera oportuna, colocación de catéter venoso central, saturación venosa, depuración de lactato, ecocardiograma, y continuar con todas las medidas de soporte. Asimismo, encontramos diferentes opciones, y en esto creo que es muy importante resaltar que si revisamos cuál es el manejo de MIS en diferente literatura, vamos a ver cómo cambia, cómo realmente hay diferentes opciones. El Colegio Americano de Reumatología, en su segunda versión, dice que la parte inicial de los pacientes que cursan con MIS y hay un compromiso cardiovascular, se puede optar por colocación de inmunoglobulina 2 gramos y metilprednisolona 2 miligramos por kilo día. En la parte media de la diapositiva encontramos una última guía que salió esta semana, realmente de Suiza, en donde ellos dan como primera opción frente al paciente con shock
y MISC un esquema de 2 gramos de inmunoglobulina, y en este caso vamos a ver cómo la dosis que usan es un poco superior a la del Colegio Americano de Reumatología. Ellos plantean una metilprednisolona 10 miligramos por kilo, y como la Sociedad Colombiana plantea los mismos 2 gramos de inmunoglobulina y un pulso de metilprednisolona de 30 miligramos por kilo. Aquí vemos cómo no hay uniformidad en la dosis de los medicamentos que usamos para tratar de dar un tratamiento a este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y cuando hay resistencia frente a esta primera línea, ellos plantean también 2 estrategias diferentes. También tiene que ver mucho con la capacidad, con los recursos con los que cuentan. El Colegio Americano plantea como una segunda opción colocar ahí sí el pulso de metilprednisolona de 30 miligramos y anakinra. Mientras que los suizos plantean anakinra de entrada 4 a 6 miligramos kilo, dosis subcutánea que se puede ir aumentando 2 miligramos por kilo día hasta un máximo de 400, y otras opciones como ven aquí. Y también de últimas una segunda dosis de inmunoglobulina. Y como nosotros como secundario a los casos resistentes planteamos una segunda dosis de inmunoglobulina. Cuando estamos también frente a la parte de anticoagulación, podemos ver que las recomendaciones también cambian de uno a otro consenso y documento. En este les traje las que hemos referenciado anteriormente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo, en donde la sugerencia para iniciar la anticoagulación o la recomendación está dada cuando evidenciamos o documentamos los procesos trombóticos o cuando el ecocardiograma muestra un compromiso de la fracción de eyección por debajo del 35% o vemos esas dilataciones y procesos aneumáticos importantes. Y un tratamiento de antiagregante cuando vemos los pacientes con trombocitosis. Entonces, como vimos a través de las múltiples diapositivas, es muy diverso, hay muchas miradas de este problema. Aquí puede ser el pato o puede ser el conejo. Depende con qué ojos y desde qué perspectiva estemos viéndolo. Y como vemos, no hay uniformidad porque realmente hay una gran heterogeneidad. En esta diapositiva quiero mostrar eso, justamente que depende la mirada. Si lo ve un hematólogo, posiblemente dirá que es una MAT, una activación también, un síndrome de activación macrofágica. Si lo ve el reumatólogo, personalmente podría decir que el MISC es una vasculitis, y si lo mira el infectólogo, posiblemente dirá que es un espectro del Kawasaki. Y posiblemente en los inicios el intensivista dirá que es un shock séptico, pero posiblemente los pacientes MISC que están en las unidades de cointensivo tiene que trabajarse en un equipo multidisciplinario en donde el intensivista junto con el equipo de hematología, infectología y reumatología buscan dilucidar cuál es la presentación en el paciente particular que estamos viendo, qué está primando, qué subgrupo de paciente es, porque definitivamente el MISC es un grupo es una entidad heterogénea. Y en esta diapositiva quería documentar exactamente eso. Podríamos ser los niños que están en ese barco, que miran a través de ese telescopio y que inicialmente solamente ven el MISC, ven una puntica y dicen sí, los niños que se infectan por SARS-CoV-2 pueden presentar este síndrome inflamatorio multisistémica y a todos les vamos a dar lo mismo, pero realmente tan solo cuando nos volvemos curiosos y nos metemos en ese mar y empezamos a mirar más allá y más abajo que encontramos, vamos a ver que definitivamente el MISC tiene similitudes muy grandes con múltiples entidades, que comparte características que a veces no es fácil discernir una y otra, que tiene diferentes fenotipos, no todos los MISC son iguales, no todos se comportan iguales. Vamos a ver cómo hay un gran proceso endotelial en donde el endotelio juega un papel fundamental, que aún tenemos un gran camino por explorar a ese nivel, aunque hemos aprendido muchas cosas, nos falta seguramente muchas más, como también hay un proceso de vasculitis en estos pacientes y compromiso vascular a múltiples niveles, como hay una predisposición genética, porque realmente no a todos los niños les da igual, como está documentado que a los hispanos les da más, como ya hay documentado polimorfismos, especialmente del gen de la enzima convertidora de angiotensina, en donde en algunos pacientes tienen polimorfismo que hace aumentar la expresión de este, y por lo tanto los MISC de estos niños podría ser más agresivo y diferente.
cómo hay diferentes variantes del virus saliendo cada día y no sabemos aún si eso tiene algún impacto en nuestros niños, en diferenciar los que son graves de los no, o variantes que afecten más a los pacientes, a los pacientes pediátricos, y cómo el tratamiento no está unificado. Realmente cuando vimos en nuestros pacientes de MISCO, veíamos cómo las diferentes instituciones que aportaban y estábamos trabajando a la mano teníamos tratamientos bastante diferentes, en algunos anticoagulaban, en otros no anticoagulaban, en otros ponían inmunoglobulina, esteroides en pulsos, en bolos, en dosis diferentes, dexametasona, metilprednisolona, cómo no hay uniformidad. Esto quiere decir que definitivamente hay una gran heterogeneidad y creo que definitivamente hay muchos retos que vienen a futuro y que definitivamente el MIS, que es un proceso, una entidad que genera gran expectativa y que tenemos que seguir investigando porque definitivamente es heterogénea, con una presentación y desenlaces diversos, que tiene un componente genético predisponente aún por aclarar aún más y tener un panorama más claro, que hay un compromiso endotelial marcado y que puede considerarse la piedra angular de sus manifestaciones sistémicas y cómo traza un camino en la búsqueda de hacer más estudios que permita comparar los diferentes subgrupos y diferentes opciones terapéuticas y hasta dosis de esas opciones terapéuticas específicas, porque no todos los niños se comportan igual. Entonces, definitivamente, esta noche era una invitación a que nos sumerjamos en ese mar para aprender de MISC, porque ningún mar en calma hace experto a un marinero. Y nosotros nos podemos quedar como esos niños en ese barco viendo tan solo la parte superior del iceberg o definitivamente volvernos un buzo y poder explorar en ese mar, que hay muchas opciones aún. Y este pues es uno de los mares más bellos que he conocido, es Providencia, el Parque Natural Old Providence McDean Lagoon, considerado el mar de los 7 colores, y la invitación es para, ojalá, volver a apoyar a esta cultura raizal que está viendo afectada aún por el huracán Iota. Y si vamos a viajar a Cancún, Islas Fiji, etcétera, Bora Bora, porque queremos ver un mar precioso, seguramente sería mejor volar a Providencia y poder apoyarlos y gozar de una belleza de mar como la que les traigo hoy. Mil gracias a todos ustedes, espero que esta exposición